Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. En el bloque anterior platicamos y hicimos un primer análisis respecto de la destitución de Irma Eréndira Sandoval, del nombramiento de Roberto Salcedo, que todos aquí festejamos como nuevo secretario de la Función Pública. Y yo quisiera hacer una reflexión respecto al hecho de que al tercer año de gobierno es normal que los presidentes de la República hagan cambios, hagan ajustes. El presidente es un ente político al 100% y naturalmente él está haciendo acuse de recibo de lo que pasó en la elección. Se ganaron muchos gobiernos estatales, pero hubo una derrota gigantesca en la Ciudad de México. Por cierto, renunció Gabriel García, que era el encargado de los programas sociales del gobierno federal, cuya oficina estaba al lado del presidente, para retornar al Senado, lo cual me dice que va a haber un nuevo nivel de atención, sobre todo en la Ciudad de México, donde la derrota fue bastante fuerte, y por tanto, pues bueno, el que se especulara la salida de Irma Eréndira Sandoval por la falta de resultados parecería normal, pero no podemos dejar de lado que hay un castigo político. En alguna de las mañaneras después de la elección, el presidente habló de traiciones, habló de fantocherías, y creo que ya le puso nombre y apellido, y además en este caso va ligado al matrimonio Ackerman Sandoval, y vuelvo a insistir, nada que ver con nuestro querido Carlos Sandoval. Así es la política, pero lo que quiero poner en contexto es que seguramente vendrán más cambios. Y vamos a dar una primicia nacional aquí en Diálogo Abierto, en Grupo Fórmula. Y es el anuncio de la salida de Octavio Romero Oropeza como director general de Pemex. No tenemos todavía el nombre de quién lo va a sustituir, pero le podemos confirmar que en unos días más se hará pública la salida del señor Romero Oropeza de la dirección general de Pemex. Y si seguimos con las especulaciones, pues se habla mucho de la Secretaría de Gobernación, incluso de la Secretaría de Economía, donde acaban de nombrar a Tatiana Cloutier, y el margen de tiempo que le dieron para funcionar, pues no fue suficiente. Entonces, les pediría, antes de entrar al siguiente tema, una última conclusión de este. Empiezo contigo, Felipe. Sí, Memo. Bueno, es natural que el presidente haga cambios cada 3 años. En este caso, los cambios siempre se dan de manera suave, precisamente para darle continuidad. En el caso de Irma Eréndira fue a rajatabla y más bien fue como una especie de llamado de atención a los demás de la lealtad por encima de cualquier otra cosa. Aquí ni lealtad ni siquiera eficiencia hubo. En este caso, creo que el presidente él es un animal político a final de cuentas, y entendió bien que ya era necesario este cambio, y como tú dices, va a venir cambios también en otras secretarías y son necesarias precisamente. Vamos a ver cómo va a operar esto, pero lo que es también cierto es que la forma piramidal del presidente de actuar y de operar el presidente no le da margen a los secretarios. O sea, por muy buenos que sean, el margen es muy pequeño. Entonces, los cambios tendrán que supeditarse a esa estructura piramidal. Bueno, pero también a los malos eso les ayuda, ¿no? Lo que yo festejo, por lo menos en lo que se ve ahorita, Carlos, es que estos cambios ya están obedeciendo un perfil más profesional, más técnico, como Hacienda y como la función pública, Carlos. Así es, mi estimado Memo, compañeros. Yo la verdad creo que estos cambios, pues ven que el presidente de la República, obviamente, pues ya está viendo que necesita gente profesional, gente realmente que sepa del tema, no improvisados, no cuates, no leales que no saben nada, que no son profesionales, son técnicos que no conocen del tema, pues creo que ya no valen la pena. Y yo creo que ya lo está viendo el presidente, porque los resultados han sido pues, muy duros, Memo. O sea, no han sido buenos resultados, y creo que necesita meter gente realmente de carrera, realmente profesional. Ahorita lo que mencionas tú del cambio de director de Pemex, a mí se me hace muy lógico. La verdad es que, digo, sé que tú eres un gran investigador y periodista en estos temas, y la verdad es que te lo reconozco. La verdad es que yo creo que sí era lógico ese cambio, y ese que viene, que se va a anunciar próximamente el cambio de director de Pemex, y esperemos que ahora sí meta una gente que conozca del tema, ¿no? Que sea un profesional. En los demás lugares donde hay gente, hay funcionarios que realmente pues son más bien o están ahí por la lealtad, creo que sí es importante que se revise y que se pueda hacer un viraje del barco a gente profesional, gente de carrera,
como en el caso del nuevo secretario de la Función Pública, de ese perfil, gente que conozca del tema, ¿no? Y yo lo celebro y qué bueno para México, qué bueno para todos, porque esto es un país de primer mundo, nos guste o no, le gusta al presidente decirlo o no le guste, este es un país de primer mundo y necesitamos funcionarios de primer mundo. Y creo que ahí están, hay muchos, ¿no? Ya lo vimos en la Secretaría de Hacienda, ahí lo vimos Banco de México, ahí vimos varios cambios interesantes y creo que sí necesitamos a esos grandes funcionarios públicos, ¿no? Así es. ¿Tu reflexión final de este tema, Fernando? Sí, obviamente es muy interesante el perfil que tiene don Roberto Salcedo Aquino, porque él obviamente licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, la mejor universidad de México sin lugar a dudas. Él estaba o ha trabajado como coordinador académico universitario en la Facultad de Contaduría y Administración. Sin lugar a dudas es un gran servidor público que creo que llama la atención y por lo menos a mí me deja un optimismo y motivación de los cambios que se deben de hacer en esta administración para que el segundo periodo de la actual administración se puedan corregir cosas que en su momento se percibieron. Y en esto él habla, o en su momento el presidente habló, de que se van a hacer nuevas reformas y de carácter administrativo dentro de la función pública. ¿Esto qué significa? Controlar los proyectos o los megaproyectos que él se ha puesto como meta ejercer o desarrollar en esta administración, que sabemos que no todos van como se quisiera y que debemos nosotros de controlar el presupuesto y en su momento saber y entender y transparentar los recursos que se están utilizando en estos grandes proyectos. Y para no dejar de hablar de infraestructura, bueno, pues es una manera de controlar y yo diría en el timing se le está parando, se paró la carreta para darle mantenimiento a la infraestructura que tanto lo requiere en nuestro país y evitar que se tengan problemas hacia adelante. Sin lugar a dudas. Y al final de cuentas yo concluyo diciendo que además la otra buena noticia, insisto, es que Roberto Salcedo no tiene ningún escándalo previo. Y mira que son muchos años de carrera pública y todas las referencias hablan de eficiencia, de aceptar cuando no se sabe y de escuchar y asesorarse de quien sabe. Creo que es un cambio muy positivo. Pasando al siguiente tema, porque es lo que sigue en política en este país, es la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Dicho así, aunque la Corte modificó la pregunta y se volvió un galimatías que no lleva a ningún lado. Para que sea vinculante, tendría que votar el 38% del padrón electoral, que en esta elección intermedia, con trabajo llegó a ese grado. Por tanto, mi pronóstico es que no vamos a llegar a ese número. Estaríamos hablando de muchos millones de personas que tendrían que salir a votar para esto y que además, finalmente, si lo hicieran, en el mejor de los casos, no significa jurídicamente nada. No entiendo, bueno, sí, la parte política, pero no entiendo en lo jurídico a dónde se quiere llegar con esto. No tiene ningún sentido. Les voy a pedir un comentario de 1 minuto y continuamos en el siguiente bloque con este tema. Carlos, rápidamente. Sí, Memo, mira, yo la verdad creo que van a ser 528 millones de pesos que se tiren a la basura. Yo totalmente coincido contigo que no creo que la gente vaya a votar. Aparte, no van a ser las mismas casillas porque no hay recursos suficientes. Obviamente, esta elección intermedia, básicamente la mitad. Entonces, se van a instalar pues por lo menos la mitad. Entonces, yo te diría, ir a votar para este tema a una casilla que ni te queda cerca. O sea, yo la verdad creo que va a ser desangelada, pero sí, el impacto político sí es muy importante porque va a estar en las redes. Pero yo la verdad creo que es una pérdida de tiempo y es un dinero de los mexicanos que vamos a tirar a la basura. Bueno, Fernando y yo votamos en la misma casilla, entonces le voy a pedir que me haga favor de hacerlo por mí. Obviamente no se puede. Fernando. Sí, digo, claro que no se puede y yo creo que siendo realista, no voy a asistir a hacer esta votación. Y muy claro, la pregunta pues, no es necesaria. Al final la Constitución y el sistema judicial mexicano puede actuar y puedes tú en su momento enjuiciar a cualquier funcionario y deja que haya sido presidente o no, hacia atrás, cualquiera que haya cometido un ilícito o haya desviado recursos o haya hecho uso incorrecto de las funciones para los cuales fue contratado, debería de ser castigado o en su momento analizado y tener su consecuencia al respecto. Entonces yo creo que, y coincido con Carlos, son más de 500 millones de pesos que se van a tirar a la basura y que debieran de ser asignados a presupuesto de algo de tareas como lo que es tan necesario como la salud y las mismas vacunación que tenemos ahorita en marcha.
Felipe, un primer comentario, luego seguimos en el siguiente bloque con este mismo tema. Sí, muy rápido, Memo. 528 millones tirados a la basura. Lo que sí va a operar es a favor del presidente porque le va a permitir una narrativa para las siguientes elecciones, porque no va a ser un juicio jurídico, o sea, no, como ya lo dijo Fernando, si hay elementos, enjuícialos, pero no hay elementos. ¿Qué va a enjuiciar? ¿El neoliberalismo? No, o sea, lo que va a intentar hacer es un juicio moral y un juicio histórico. Ellos y nosotros, los malos y los buenos, los fifís y nosotros, la cuarta transformación. Para eso va a servir y para eso se va a gastar dinero público que hoy está necesario, pero en otras cosas. Bien, vamos a ir rápidamente a un corte, no tardamos nada, volvemos para el siguiente bloque para seguir analizando esto con todas las aristas y contextos que tiene, porque por supuesto esta consulta tiene mayores implicaciones cuando no olvidemos que, si no estoy mal, en abril vendrá la consulta de la revocación de mandato. No tardamos.